Vamos a leer dos porciones de la palabra. Gloria a Dios. Una se encuentra en segunda de Pedro capítulo 1 y la otra en segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a leer en los versos del 19 al 21. La palabra del Señor dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora vaya conmigo a segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14. Dice así la palabra: tú, sin embargo, le dice Pablo a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto es palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy queremos continuar con la serie de predicaciones acerca de nuestra declaración de fe. Ya hemos visto las primeras 3 secciones de nuestra declaración, que tienen que ver con nuestra doctrina o lo que afirmamos o lo que creemos acerca de Dios, acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo. Podemos decir que las primeras 3 secciones de nuestra declaración de fe tratan acerca de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad. Y hoy nos toca reflexionar en la 4ª sección. Esta es la sección que tiene que ver con lo que creemos y afirmamos acerca de la Biblia, de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Qué usted cree? ¿Será importante como iglesia y como cristianos estar claros de lo que creemos y afirmamos acerca de la Biblia? ¿Será importante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo? En una época donde todo el mundo tiene su propia verdad, ¿cierto? Donde la verdad se ha vuelto relativa, donde muchos a nuestro alrededor dicen no creer en nada y a su vez terminan creyendo en cualquier cosa. Hoy queremos recordar que nosotros somos un pueblo que sigue creyendo en que la verdad es absoluta, en que hay una sola verdad. Porque ¿cómo puede la verdad ser verdad si no es absoluta? Entonces, una pregunta razonable que se pueden hacer las personas que nos rodean y que nosotros debemos estar preparados para contestar sería la siguiente:
Si la verdad es solo una, ¿cuál entonces es la verdad? Si la verdad es solo una, ¿cómo descubro esa verdad? Cuando evaluamos las principales religiones del mundo, incluyendo el cristianismo, nos damos cuenta que solo en el cristianismo encontramos a su líder, al líder del cristianismo, declarando lo siguiente: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y luego más adelante lo encontramos diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si de todas las religiones solo en el cristianismo se encuentran estas contundentes y absolutas declaraciones, entonces la conclusión lógica sería una de tres alternativas. Este Jesús de Nazaret, este judío, hijo de carpintero, que vivió en la región de Palestina durante el primer siglo, o fue un lunático, o fue un engañador, o fue quien dijo ser. Y la pregunta es: ¿cuál de las alternativas, de estas tres alternativas, es la correcta? Iglesia, lo que tú y yo creemos acerca de la Biblia determinará no solo nuestra teología, sino también nuestra cosmovisión de la vida y del mundo. Lo que tú y yo creemos acerca de la Biblia determinará la forma en que la tratamos, en que tratamos las Escrituras. Si realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y si realmente Dios es nuestro tesoro, entonces trataremos la Biblia como ¿qué? Como un tesoro. Porque constantemente vamos a querer leer y meditar en las palabras de aquel que es nuestro verdadero tesoro. Si Dios es nuestro tesoro, entonces, si Dios no es nuestro tesoro, perdonen, entonces trataremos la Biblia como un simple libro religioso, o como un simple libro de reglas morales, o como un simple libro de historias antiguas, o como un libro de mitología. La manera en que tratamos la Biblia será un reflejo de nuestra devoción a Dios y de la manera en cómo vemos a Dios. Y yo te pregunto, iglesia, ¿cómo es tu relación con tu Biblia? ¿Es tu alimento diario? El pastor John Piper dice: Satanás dedica 168 horas a la semana tratando de engañarte. ¿De verdad crees que puedes mantener una mente renovada con una sola mirada de 10 minutos al libro de Dios cada día? Nos encanta escuchar cuando Moisés le dice a Josué: sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero se nos olvida lo que le dice antes: este libro de la ley no se apartará de tu boca,
sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado? Entonces podemos decir, sé fuerte y valiente. La Biblia ha sido uno de los libros que más ataques y prohibiciones ha recibido a través de la historia. Ataques tanto externos como internos, o sea, tanto de adentro de la iglesia como de afuera de la iglesia. Ataques políticos, religiosos e ideológicos. Uno de los ataques internos más significativos fue en la Edad Media, con la prohibición por parte de la misma iglesia de traducir la Biblia a otros idiomas. En el siglo XIV, John Wycliffe, algunos quizás tengan una Biblia de John Wycliffe, fue declarado hereje por traducir la Biblia al inglés. En el siglo XVI, William Tyndale fue quemado vivo en la estaca por traducir el Nuevo Testamento al inglés. Martín Lutero fue atacado fuertemente por traducir la Biblia al alemán común. Más adelante en el siglo XVIII, y esto es un resumen, abuelo de pájaro, en el siglo XVIII durante la Revolución Francesa se promovió un ambiente anticristiano y se quemaron muchas Biblias. En España, durante la Inquisición, la misma iglesia vigilaba que no se utilizara la Biblia en las lenguas vernáculas. En el siglo XX vemos prohibiciones de poseer una Biblia en países como la Unión Soviética, la China comunista, en Corea del Norte y en la Alemania nazi. Y en la era moderna vemos fuertes prohibiciones aún en países islámicos y en Corea del Norte. Más cercano a casa, vemos ataques internos, como lo es el liberalismo teológico proveniente de seminarios y denominaciones liberales. Usted mismo quizás ha experimentado algo de esto y no se haya dado cuenta. Es posible que en algún momento haya visitado alguna iglesia de otra denominación y en medio de la liturgia del culto hubo varias ocasiones en que se leyó la Biblia. Y dependiendo de la porción que se leyó, se le pidió a la congregación que se pusieran de pie en reverencia a la palabra o que se quedaran sentados. Seguramente cuando se leyó una porción del Evangelio, se le pidió a la gente que se pusiera de pie en reverencia a la palabra. Sin embargo, en otra ocasión se pudo haber leído algún salmo o alguna porción de una carta pastoral y no se le pidió a la iglesia que se pusieran de pie. A estos, y esto es un ejemplo simple pero importante, a estos se les conoce como los cristianos de la letra roja. Y usted sabe que en la mayoría de nuestras Biblias las palabras de Jesús están en letras rojas, ¿cierto? Por lo tanto, algunas denominaciones le dan más importancia a las palabras de Jesús que al resto de las Escrituras. Esto, amados, es un claro ejemplo de liberalismo teológico. Aunque tenemos un aprecio especial por las palabras textuales de Jesús, que de hecho no las escribió él, sino que alguien, ¿verdad?, registró sus palabras, alguno de los evangelistas. Nosotros no somos cristianos de la letra roja.
Nosotros creemos que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios y es la palabra de Dios. El ataque más grande que ha recibido la Biblia a través de la historia ha tenido que ver con su veracidad, con su inherencia, su falta de errores y su relevancia e importancia. Entre las razones más comunes que usted ha escuchado que expresa la gente para no creer en la Biblia están las siguientes. Es que la Biblia fue escrita por hombres. ¿Ha escuchado eso, verdad? Por eso no es confiable. Es que la Biblia tiene muchas contradicciones, dicen otros. Es que los relatos bíblicos no son históricamente comprobables. Es que la Biblia contradice la ciencia. Es que la Biblia muestra un Dios violento o injusto. Es que la Biblia es usada para justificar el odio y la discriminación. Iglesia, el Señor no pretende que todos seamos expertos apologetas, expertos en el tema de la defensa de la fe, pero todos debemos sentir un anhelo de cada día seguir preparándonos, conociendo más. Como dice el apóstol Pedro, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Si realmente lo anhelamos, vamos a encontrar mucha literatura acerca de argumentos que atienden todas estas objeciones antes mencionadas en contra de la Biblia. Y no lo hacemos para ganar un argumento. La apologética no es para ganar argumentos. Nadie cree por ser convencido. La apologética abre una puerta, tumba barreras para que el Espíritu Santo haga una obra en el corazón del que todavía no cree. Lo importante, iglesia, es que como iglesia seamos conocidos como la iglesia del libro. Amén. Que tú como creyente seas conocido como una persona del libro. Que tu familia sea conocida como la familia del libro. Y no somos gente del libro porque veneremos el libro como tal, o sea, la cosa física, el documento o las páginas, sino porque veneramos el mensaje, las palabras, y más que eso, porque veneramos a aquel que las inspiró. Hay religiones que veneran su libro, ¿verdad, Miguel? Como los musulmanes. Y esto lo aprendí cuando los visité allá en Girona. Si un musulmán viera mi Biblia, toda marcada y escrita, o si viera que por alguna razón la pongo en el piso, de seguro me acusarían de profanación, ¿verdad? Porque en el caso del Islam ortodoxo, el Corán ni se traduce, ni se marca, ni mucho menos se coloca en un lugar indebido. Entonces, nuestra declaración de fe acerca de la Biblia dice así: el Antiguo y el Nuevo Testamento, sin error en su forma original, fueron inspirados verbalmente por Dios y son una completa revelación de su voluntad para nuestra salvación. Constituyen la única y divina regla de la fe y práctica cristiana. Esta declaración contiene las doctrinas más fundamentales acerca de la Biblia. La doctrina de la inerrancia,
la doctrina de la inspiración divina y la doctrina de la suficiencia de la Biblia, o como dirían los reformadores, la sola Escritura. El apóstol Pedro hace una de las declaraciones más hermosas acerca de las Escrituras. Expresión que debe en el día de hoy, en mi deseo, animarnos y recordarnos el valor de la Biblia. En su segunda carta, lo leímos al principio, capítulo 1, verso 19, dice: y así tenemos la palabra profética más segura. Mire las palabras. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Tú y yo, o sea, nosotros, tenemos la palabra profética más segura, porque debajo del cielo no existe nada igual. No hay sabiduría humana que se compare. Cuando le prestamos la atención debida, ¿qué ocurrirá? Ella iluminará la oscuridad como una lámpara. No solo la oscuridad de este mundo, cuando la predicamos o la proclamamos o evangelizamos a alguien, sino la oscuridad que constantemente pretende apoderarse de nuestros corazones, de nuestras mentes y de nuestras emociones. Porque prestarle la debida atención nos hace bien, dice Pedro. Si no le estás prestando la debida atención a la palabra, hoy te digo, inténtalo, pruébalo, para que veas que te hará bien. Inténtalo para que veas que eso es precisamente lo que tu alma necesita y tanto anhela. La palabra de Dios. Iglesia, dejemos de darle tanta comida chatarra a nuestra alma y comencemos a darle la comida nutritiva de la palabra de Dios. Esa palabra, iglesia, promete iluminar nuestras vidas hasta que el día despunte y aparezca el lucero de la mañana, dice Pedro. Mientras esperamos el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, día cuando finalmente la oscuridad dejará de existir, el Señor nos ha dejado la lámpara de su palabra para que ilumine nuestro peregrinaje a través de este mundo. No camines en la oscuridad. Usa la lámpara. Este verso nos habla acerca de la suficiencia de la palabra de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pedro continúa diciendo, verso 20, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí vemos a Pedro afirmando la doctrina de la inspiración divina. Estos versos nos ayudan a entender que aunque la Biblia fue escrita por hombres, no fue un acto de voluntad humana, sino que fue un acto de voluntad
divina. Fue una obra del Espíritu Santo de Dios. Creemos que fue el Espíritu Santo quien no solo inspiró a hombres de Dios a escribir, sino que controló el proceso en su totalidad. Y no solo controló el proceso, sino que ha sido Él quien ha preservado la palabra por tantos siglos. Y creemos que la seguirá preservando hasta el día del regreso de Cristo. Miren que la Biblia ha recibido múltiples intentos de acabar con ella, pero el Espíritu Santo la ha preservado hasta el día de hoy. Aleluya. La palabra que Pedro utiliza y que se traduce como inspirados, hombres inspirados, también se puede traducir como cargados, apoyados o llevados. Mire qué interesante. Esta tiene el sentido de moverse a lo largo mientras que uno está siendo sostenido, apoyado, impulsado o conducido. Es como si al inspirar a estos hombres, el Espíritu Santo los llevó, los sostuvo, los apoyó y los impulsó a hablar o a escribir. Y digo que los impulsó a hablar o a escribir porque en ocasiones gente habló y alguien registró sus palabras, como ocurrió en el caso de Jesús, ¿verdad? Y sus palabras y sus dichos, y en otras ocasiones alguien escribió directamente, como en el caso de las cartas pastorales o los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Sabían los autores bíblicos que estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo a escribir palabras sagradas? Buena pregunta, ¿verdad? Podríamos decir que en ocasiones sí y en ocasiones no. Por un lado, Moisés sintió el anhelo, el deseo de escribir acerca de la historia del pueblo judío. Por otro lado, vemos a Daniel, a Habacuc y al mismo apóstol Juan, que el Señor le dijo: siéntate y escribe. Nuestra declaración de fe no solo dice que la Biblia fue inspirada por Dios, sino que fue verbalmente inspirada. Y esta es una aclaración sumamente importante que no podemos pasar por alto. Esta es una cualificación que nos ayuda a no caer en una herejía muy común. Verbalmente inspirada no significa que Dios dictó verbalmente, palabra por palabra, a los autores bíblicos. Tampoco significa que Dios hizo caer a los autores bíblicos en un trance para que se sentaran y escribieran palabra por palabra. Pero sí significa que cada palabra escrita fue inspirada por Él. Lo hermoso de la doctrina de la inspiración divina es que Dios utilizó aquella objeción que pone la gente, que la Biblia fue escrita por seres humanos. Es la misma idea que para nosotros nos parece glorioso, que Dios utilizara a seres humanos, sus experiencias y sus culturas para inspirar su palabra. O sea que a pesar de su humanidad, Dios hizo que escribieran justo lo que Él quería que escribieran. Este es el milagro de la inspiración divina. Y entonces una herejía común sería afirmar que Dios inspiró a los autores de una manera conceptual o de una manera general, como
si un poeta fuese inspirado a escribir una poesía o un músico a componer una pieza musical. No es eso de lo que estamos hablando. Que fueron inspirados de una manera general y ellos escogieron las palabras de su predilección. ¿Y por qué es importante creer en esto, iglesia? Porque nos da la seguridad de que cuando leemos cualquier porción del texto bíblico, lo leemos con la confianza de que estamos leyendo literalmente la palabra de Dios. De hecho, en Apocalipsis encontramos una fuerte advertencia acerca de esto. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Nuestra declaración también afirma que la Biblia no contiene errores en su forma original. O sea, creemos en la inerrancia de la Biblia. Esto describe la importancia que le damos como cristianos a los textos originales o a los idiomas originales. Dios no inspiró la Biblia en latín, ni en español, ni en inglés. Estamos sumamente agradecidos por la bendición y el privilegio que aún no tienen muchas etnias en este mundo, de tener la Biblia en nuestro idioma vernáculo. Pero no ignoramos que lo que poseemos es una traducción. Y como me decía un profesor en la universidad, toda traducción es una interpretación. El apóstol Pablo le escribe a su verdadero hijo en la fe, Timoteo, acerca de las Escrituras. Le dice: desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Para Pablo, las Escrituras son sagradas, o sea, son la palabra de Dios. Por eso es necesario tratarlas y acercarse a ellas como tal. Para Pablo, las Escrituras tienen un propósito. Ellas dan la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando Dios decidió revelar su palabra, su anhelo y su propósito fue revelar su glorioso plan para salvar a la humanidad. Es la palabra la que nos revela de dónde venimos, cuál es nuestro propósito, cómo llegamos a esta condición de pecado, qué fue lo que Dios hizo para salvar a la humanidad, cómo debemos vivir y cuál es el destino de todos los seres humanos. Por eso algunos se refieren a la Biblia como la historia de la redención o la historia de Dios. Por eso, iglesia, afirmamos que la Biblia es nuestra única y divina regla de la fe y la práctica cristiana. En eso nos diferenciamos radicalmente de nuestros amigos católicos, que elevan la tradición al mismo nivel de la Biblia. De hecho, ese fue uno de los puntos fundamentales de la Reforma Protestante, hacer un llamado a la iglesia para volver a poner a la Biblia en el centro como la única y divina regla de fe y práctica cristiana.
¿Que es importante la tradición? Sí, es importante, pero nunca puede ser igualada a la palabra de Dios. Pablo continúa diciéndole a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí Pablo utiliza una palabra diferente a la que vimos en el caso de la carta de Pedro. Como nos tiene acostumbrado el apóstol Pablo, aquí él utiliza una semántica muy elevada. Y aquí en esto vemos la gloria de Dios en la inspiración divina, tanto en el Pedrito pescador como en el Pablo el académico. Pablo utiliza una palabra griega que se pronuncia teopneustos. Teopneustos. De hecho, es el único lugar en el Nuevo Testamento que se utiliza, como si él se lo hubiese inventado, porque Pablo era así de genio. Si estudiamos esta palabra, vemos que la primera parte de la palabra es teo, que sabemos lo que significa, o se refiere a Dios, y neustos tiene la misma raíz que la palabra neuma. ¿Se acuerda lo que significa neuma? Sí, espíritu, viento, respiración. Por eso esta palabra se puede traducir como que las escrituras fueron respiradas por Dios. Es como si Pablo le dijera a Timoteo: toda la escritura fue respirada por Dios. O sea, el Espíritu Santo vino sobre los autores bíblicos en un momento puntual y respiró sobre ellos la sabiduría divina. Entonces ellos respiraron el aliento, esa sabiduría, y lo plasmaron en blanco y negro. Esa es la idea que Pablo le está transmitiendo a Timoteo. La palabra no solo nos muestra el plan de salvación o la historia de redención, sino que tiene una función práctica para la vida cristiana. Por eso es que Pedro dice: les conviene, les hace bien, les es de beneficio, les es útil. Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios fue inspirada por él para ser útil, para ejercer una función, para tener un efecto en la vida del creyente y de la iglesia. Ella sirve, es útil, tiene el beneficio de enseñar, de reprender, de corregir, de instruir en justicia. ¿Y para qué? A fin de que el hombre de Dios y también la mujer de Dios sean perfectos, equipados para toda buena obra. Iglesia, el Señor nos ha dado su palabra para nuestro beneficio, para transformarnos, para instruirnos, para traer convicción de pecado a nuestra vida, para restaurarnos, para entrenarnos en la manera correcta de vivir. Iglesia, sin su palabra no hay transformación. Aunque seas cristiano, sin su palabra, pasarán los años y seguirás con la misma inmadurez. Seguirás luchando con el mismo pecado.
Sin su palabra seguirás experimentando los mismos temores. Seguirás luchando con la misma ansiedad. Seguirás actuando con la misma carnalidad. Seguirás adorando a los mismos ídolos. Y seguirás viviendo una vida inconsecuente, sin influencia y sin propósito. Aunque seas cristiano. Solo su palabra. Aleluya. Solo su palabra es útil para transformar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Solo su palabra nos equipa y nos capacita para vivir la vida que Él anhela que vivamos. Es su anhelo que vivamos su vida. Es su anhelo vivir su vida a través de ti y de mí. Su palabra la que nos equipa para vivir una vida lista para toda buena obra. Para eso te salvó. Para eso nos salvó. Amén. Te invito a que te pongas de pie y declares conmigo. Repite después de mí. Creemos y afirmamos que el Antiguo y el Nuevo Testamento, sin error en su forma original, fueron inspirados verbalmente por Dios y son una completa revelación de su voluntad para nuestra salvación. Constituyen la única y divina regla de la fe y práctica cristiana. En eso creemos. Amén. Aleluya. Señor, gracias. Aleluya. Que mucho olvidamos lo privilegiado que somos de tener tu revelación, tener tu palabra. Tú mismo hablando a través de páginas, de palabras, de frases, de oraciones, de párrafos, de versos, de estrofas. Es maravilloso tener tu palabra en forma de historia, de poesía, de lenguaje apocalíptico, de cartas, epístolas, de música y canción. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos ser la iglesia del libro. Queremos ser la iglesia que pone en alto tu palabra. Tu palabra es el centro, no solamente de nuestra congregación, sino de nuestras vidas y de nuestras familias. Porque vidas, familias, iglesias, donde la Biblia es el centro, es una iglesia, es una vida, es una familia con propósito. Con acción, con efecto. Aleluya. Una vida, una familia, una iglesia que impacta, que influencia.
Señor, ayúdanos a ser fiel a tu palabra. Gracias por la iglesia. En el nombre de Jesús.